Les decía que con integrales también podemos calcular volúmenes, ¿no? Si tenemos, bueno, representamos a S como un sólido que se encuentra entre X igual a A y X igual a B, ¿no? Es los límites izquierdo y derecho, las dos rectas. Dice, si el área de la sección transversal de S en el plano X a través de X y perpendicular al eje X, lo representamos como un A de X, ¿no? Donde A es una función continua, entonces el volumen del sólido está dado por esta fórmula. ¿Sí? Cuando nosotros queremos calcular un volumen, recuerdan que decimos área de la base por la altura, ¿no? Entonces, en realidad aquí también es lo mismo. Área de la sección transversal, ¿no? Ya no voy a decir área de la base por la altura, sino el área de la sección transversal. Es como si hiciese varios cortes, ¿no? Y hay el volumen de cada uno de esos cortes y luego lo sumo, ¿no? Por ello acá estamos representando como A de XY por la variación de X, ¿no? Que sería algo así como la altura variación de X, ¿no? Y luego sumo todos esos pedazos pequeños para obtener el total, ¿no? Por ello acá la sumatoria de igual 1 hasta n. Cuando n tiende al infinito, ya saben que siempre hacemos particiones y que mientras más grande es, la aproximación es mejor. Por ello es que se toma el límite cuando n tiende al infinito. Y todo esto no es más que una integral, ¿cierto? La integral desde A hasta B de A de X, ¿no? O sea, de la sección transversal diferencial de X. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes quizá trabajan así necesitan saber el volumen de un hígado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, y como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Como les dije, generalmente pues no me dan una función f de x igual a x cuadrado más la raíz y me dicen ya, eso está representando, no sé, el área y con ello hállame el volumen del hígado, no, sino nos dan datos, ¿no? Valores, esto es lo que obtenemos realmente, los valores cuando aplican pruebas o algo, como en este caso estos son datos de una tomografía, de los cortes que se hacen. Bien, vamos a leer a ver todo el enunciado, dice. Una tomografía computarizada produce secciones transversales igualmente espaciadas, ¿no?, de un órgano humano, que proporcionan información sobre el órgano de otra manera obtenido únicamente mediante cirugía. Por ejemplo, tales mediciones del volumen del hígado pueden ser relacionadas con enfermedades como cirrosis. Suponga que una tomografía computarizada de un hígado humano muestra secciones transversales espaciadas cada 2 centímetros. El hígado mide 20 centímetros de largo y las áreas transversales en centímetros cuadrados son 0, 39, 63, 128, 117, 106, 94, 79, 58, 18 y 0. Utilice el punto medio, la regla del punto medio para estimar el volumen del hígado. ¿Ven? Como acabo de mencionarles, en la tomografía me dan estos datos. Entonces, ¿cómo es que podemos hallar el volumen? Bien. Tengo como dato que el hígado mide 20 centímetros, nos están diciendo, ¿no? Entonces, el volumen será la integral desde 0 hasta 20, ¿no? ¿De qué dijimos? De las áreas de los cortes, ¿no?
Acá, este ADX, DDX, son los cortes que tenemos, que ya nos lo dan en la tomografía. Entonces, esto va a ser igual a B menos, los extremos, la diferencia de los límites de integración, 20 menos 0, entre 5, bueno, estamos utilizando 5 particiones, ¿no? O 5 intervalos. Bien, entonces tendríamos 20 menos 0 sobre 5 por, y aquí el área en 2, 6, 10, 14 y 18. Bien, a ver, esto para que quede más claro, tenemos la medida del hígado, dijimos que es 20 centímetros, por ello es que considero el intervalo de 0 a 20. Y si estoy considerando 5 particiones, significa que la variación de X, ¿no? El incremento, el tamaño en centímetros sería ¿cuánto? 20 menos 0 entre el número de intervalos, que es 5, es decir, 4, ¿verdad? De 4 en 4. Por lo tanto, acá tendré 4, luego 8, 12, 16 y 20. Ya está. Estos cortes hice, pero lo que yo necesito, por la regla del punto medio, valga la redundancia, el punto medio de cada uno de estos subintervalos. Es decir, de 0 a 4, ¿cuánto sería? 2, ¿cierto? Por ello es que acá digo el área a los 2 centímetros, ¿no? Entonces, es como que tengo aquí el hígado, lo considero aquí, no sé, 0, y a los 2 centímetros hago un corte, ¿no? Bueno, en la tomografía, y me dan cuánto es esa área. Después otros 2 centímetros más, otro corte, ¿no? Y me dan nuevamente ese dato. Y así pues se va a ir esto cortando, ¿no? Bien. Entonces, por ello es que acá, entonces, diría el área a los 2 centímetros. Luego, el otro punto medio entre 4 y 8 sería 6, ¿no? En 6, en 10, en 14 y en 18. Que eso es justo lo que nos da la tomografía, ¿no? Porque acá nos dice muestras, secciones transversales espaciadas 2 centímetros, cada 2 centímetros. El hígado mide 20 y los datos son, aquí están, 0, 39, ¿no? Bueno, y todos estos. Entonces, necesitamos, ya hallamos acá, todo esto es 4, ¿no? Que acá también lo hallamos, la horizonte X, 4. Y ahora sí, la información que tenemos, el área de la sección transversal a los 2 centímetros, el corte a los 2 centímetros. ¿Cuánto sería? Bueno, los datos que tenemos, aquí está, 39, ¿no? 39, ¿qué más? Luego, acá 128, 106, 79 y 18. Ya está, eso es lo que hemos reemplazado aquí. Y bueno, tendríamos, efectuando esta suma y producto, nos quedaría 1480. ¿No? Es decir, el volumen del hígado es aproximadamente 1480 centímetros cúbicos, ¿no? Ahí está. Bien, miren, acá también tenemos lo que son volúmenes de sólidos de revolución. ¿A qué llamo un sólido de revolución?
Un sólido de revolución es aquel que se genera al girar un área plana alrededor de un eje. Por ejemplo, aquí, esta de acá es un área plana, ¿no? Estoy en R2, es un área plana. Y si yo giro esta sección plana alrededor del eje X, voy a empezar a girar alrededor del eje X, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este sólido, ¿no? Obtengo este sólido. Entonces, a esto se le llama sólido de revolución, porque ha sido generado al girar un área plana alrededor de un eje, que puede ser el eje X o el eje Y o alguna otra recta. ¿Sí? En este caso se giró esta sección plana alrededor del eje X y hemos obtenido esto, ¿no? Un paraboloide. ¿Ven? ¿Y cómo hay el volumen de este sólido de revolución? Bien, como hemos visto también, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto de dónde a dónde va, de 0 a 1, ¿no? El valor de X o el recorrido de X va de 0 a 1, entonces tendré acá la integral de 0 a 1 del área. ¿El área de qué? El área de, siempre lo que se hace son cortes, ¿no? Como acá, miren, hago un corte transversal, dijimos, ¿no? Perpendicular al eje X, ¿y qué obtengo? Esto de acá, ¿ve? Al hacer un corte obtengo esta figura, ¿no? Entonces, que no es más que un círculo, ¿no? ¿Y a qué es igual el área del círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí, de esta forma, hemos dicho de forma general, encuentro el volumen de un sólido. La integral de 0 a 1 le coloqué porque aquí el área plana que ha generado a este sólido es de 0 a 1. Entonces sería la integral de 0 a 1. ¿Y qué es lo que integro? El área, ¿no? Porque estos, como les mencioné, son cortes que se hace, particiones, y sumo el área de todas estas secciones transversales y eso me va a dar el volumen. Entonces, aquí este corte que hago, esta figura que me queda es un círculo. ¿Y cuánto es su área? Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Pero el radio aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el radio? El radio no es más que esto, ¿no? Esta medida, es decir, la función. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de x. Al cuadrado, x. Por ello es que acá tengo pi por x, diferencial de x. Y bueno, y una vez que ya tengo expresado de esta forma, pues no es más que calcular esta integral y que es también de paso sencilla, la integral de x al cuadrado sobre 2, y quedaría solo evaluarlo en los extremos, que en este caso es 1 y 0. Quedándonos, ¿cuánto? Pi medios. Bueno, y como acá estoy especificando o estoy hablando de volúmenes, esto le coloco las unidades de medida que serían unidades cúbicas, ¿no? Eso, esto es un sólido de revolución, ¿no? Es como que, no sé, se me ocurre, si tuviese así, esto recto, ¿no? Así, y lo giro alrededor del eje Y. ¿Qué sólido de revolución? ¿Cuál sería el sólido de revolución? Que voy a obtener un cono, ¿no? Si dije que esto es recto, una recta, y igual a x. Y limitada acá también por no sé, este es y igual a x y este es un y igual a 2. Este es un área plana que si lo giro alrededor del eje x, igual, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Un cono. Bien. Bueno, he colocado aquí esto porque no siempre vamos a poder calcular las integrales de forma analítica, es decir, usando los métodos
ya vistos como cambio de variable o integración por partes o fracciones racionales, ¿no? No siempre voy a poder calcular integrales con esos métodos, como por ejemplo este tipo de integrales. Miren, la integral de e a la x sobre x de dx, ¿qué hago? Alguien dirá, esto lo subo como un x a la menos 1 y me quedaría un polinomio con exponencial y aplico fracciones, integración por partes. Y bueno, yo diría que no se va a poder. ¿Por qué? Porque acá sería, bueno, dirían, el x a la menos 1 es un polinomio, pero en realidad considero a los polinomios como exponente positivo, ¿no? Porque ahí cuando derive voy a ir disminuyendo el grado hasta que desaparezca y me quede solo esta función y puede integrarla normal, pero cuando tengo un x a la menos 1, no se puede. O si tengo aquí, ve, la integral del seno de x al cuadrado de dx, ¿qué hago? No puedo. Este de acá tendría que hacerle un cambio de variable. ¿Sí? Un cambio de variable, pero si hago el cambio de variable, cuando derivo, voy a tener, si digo u igual a 2 a x al cuadrado, cuando derive, voy a tener d de u igual a 2x de dx. Es decir, necesito que aparezca por acá otra vez la x y no lo tengo. Entonces no puedo integrar. Entonces, ¿qué aparece? La integración numérica. Integración numérica, que son aproximaciones. ¿Sí? Entonces, debido a estos casos es que aparece la integración numérica, ¿no? Métodos numéricos, ya no analíticos como lo que hemos visto, sino métodos numéricos, que son en realidad fórmulas que vamos a utilizar para poder calcular o hallar una aproximación a estas integrales.